la historia de este hombre, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, sino solamente su oficio y el lugar donde vivía. El carcelero, ese era su oficio, de Filipos era el lugar a donde él moraba. Y respecto a esta historia, y también, ¿por qué no decirlo, respecto a la Navidad? Aquellos que estamos acostumbrados a leer la Biblia, hay algo que nos resulta sumamente curioso, que es el hecho de que en ningún lugar de la Escritura dice que los cristianos debemos celebrar la Navidad. No van a encontrar en ninguna parte de la Biblia en que se nos mande celebrar como lo hacemos la Navidad. No hay ningún indicio de eso, sino simplemente el relato de la primera Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Eso nos despierta curiosidad, sobre todo aquellos que leemos la Biblia. Tampoco ninguno de los primeros discípulos ni los apóstoles se los ve en la Biblia, no hay ningún relato de que ellos hayan celebrado la Navidad. Esto, por supuesto, no nos dice que no hay que hacerlo, sino que nos genera la pregunta de por qué en la Biblia no se menciona nunca el hecho de que recordemos el nacimiento de nuestro Salvador, con toda la ternura que implica el hecho de que Dios se hizo un hombre y nació de una mujer, de una virgen, y justamente en el lugar donde fue a nacer. Porque mire, si hay alguien que podía elegir el lugar a donde llegar a este mundo y hacerse hombre, es Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Y pudiendo hacer lo que quiera, Dios eligió nacer en un lugar que se llama pesebre. Pesebre es el lugar donde comen los animales. Nosotros le decimos, en nuestra zona, le decimos comedero al pesebre. Es el lugar, yo me crié en el campo y a los animales se les daba de comer, cuando así sucedía, en un comedero. Eso es un pesebre. Es un lugar a donde comen los animales. Y a mí me parece, queridos amigos y hermanos, que el hecho de que Jesús hubiera elegido nacer en un pesebre nos da, en parte, la respuesta de por qué Dios no indica cómo ni cuándo se debe o se celebra la Navidad. En primer lugar, digamos que no se sabe con certeza qué día nació Jesús. Se ha puesto el 24 y 25 de diciembre como una fecha, no digo arbitraria, pero sí un motivo para recordarlo en esa fecha, pero no hay ninguna certeza de que haya nacido en esa fecha, ni, como dicen otros, en septiembre, octubre, que puede haber sido, pero no hay nada en la Biblia que indique en qué fecha nació Jesús. Otra curiosidad, ¿cómo es que un hecho tan trascendental para la humanidad, tan importante, no está registrado en detalle en la Biblia? Y como les digo, me parece a mí que parte de la respuesta a todas estas preguntas que nos hacemos se encuentra en el hecho, en el lugar mismo donde nació el Señor, que es el comedero, el pesebre, el lugar donde se alimentan las bestias. Un pesebre para los animales tiene algunas características que sobresalen. En primer lugar, el pesebre es un recipiente y hay que ponerle alimento para que el animal se alimente. Es decir, que no provee él mismo aquello que va a dar al animal de comer. En segundo lugar, y no menos importante, es que el pesebre es un lugar que debe ser limpiado, porque generalmente los animales ensucian. Entonces el pesebre periódicamente debe ser limpiado, debe ser quitada la suciedad varia que dejan los animales. Entonces, el hecho mismo que Jesús haya ido a nacer ahí, que Dios haya dispuesto el hecho de que Jesús nacería en un pesebre, estaba anunciado desde el principio y así sucedió, nos indica que el pesebre es un símbolo de algo, que no es solamente el hecho material y real del comedero de los animales, sino que el pesebre simboliza otra cosa más profunda y Dios nos quiere enseñar
¿Cuál es ese símbolo? Porque nosotros tenemos que sacar una enseñanza de eso. El pesebre, con esas características que hemos mencionado, se parece mucho a lo que el hombre tiene en su interior, lo que la Biblia llama corazón, que no tiene nada que ver con el músculo que bombea sangre, sino que en la Biblia y en la costumbre también de nuestro idioma, le decimos corazón, podríamos decir, a nuestro centro de operaciones, donde anidan nuestros sentimientos, nuestros sentires, nuestros quereres, nuestros odios. Todos entendemos cuando alguien le dice a una persona, te quiero con todo el corazón. No está hablando de cardiología, está hablando de sentimientos. Y también en el corazón anida nuestra voluntad. Nosotros, la mayoría de nuestras decisiones las tomamos con el corazón. Decimos, no, voy a ser racional. Pero el corazón no se le puede discutir mucho. En ese lugar, ahí, en ese centro nuestro de operaciones, de donde nos alimentamos, y un lugar que es necesario ordenar y limpiar, ahí quiere nacer Dios. Es por eso, creo yo, que Dios no ha puesto una fecha para la Navidad. Porque si vamos a aplicar esa enseñanza del pesebre en el corazón de los hombres, podemos decir, aunque parezca una frase muy repetida y casi un cliché, hasta una película hicieron con ese título, cada día es Navidad, cada día puede ser Navidad, porque cada día Dios puede nacer en el corazón de una persona. Y esto no es una mera metáfora, estos son experiencias reales que suceden en las personas. Cuando yo abro la puerta de mi alma y le digo a Dios que entre, las cosas cambian. El pesebre de Belén y mi corazón pueden recibir la luz del Mesías en ese momento. Y esta historia, como digo, que han representado los chicos de la escuela dominical, que se ha relatado, que se encuentra en el capítulo 16 de los Hechos, nos habla bastante, diría muchísimo, de esa condición. Porque aquí se nos muestra a un hombre, como digo, no se le menciona el nombre, y el hecho de que no diga el nombre de las personas anteriores de la iglesia de Filipos, dice que se llamaba Lidia, por ejemplo, de una de las mujeres, de la primera mujer que hubo en la iglesia, se llamaba Lidia y que era de la ciudad de Tiatira. Se nos dan detalles. Sin embargo, de este hombre no se nos dice ni siquiera el nombre. Y esto también, porque la Biblia habla con las palabras y habla con los silencios. Esto también nos dice algo, que la experiencia de este hombre, Dios la ha puesto así, sin nombre, sin detalles en cuanto a lo personal, porque es una experiencia que puede repetirse en cualquiera de nosotros. Podríamos decir que puede ser una experiencia genérica, esa palabra que se utiliza ahora. Puede ser una experiencia que puede tenerla cualquiera de nosotros. De hecho, algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de este hombre, un hombre cruel, como se lo presenta. Dice que los discípulos del Señor llegaron a una ciudad llamada Filipo y había un caso de... Ahora le vamos a utilizar el título que se utiliza ahora. Había un caso de trata de personas. Sabemos lo que es eso, ¿no es cierto? La trata de personas. Llegaron y había una chica que era obligada a hacer sesiones de espiritismo, con todo lo que conlleva el espiritismo, problemas en la mente, trastornos en la personalidad, y podemos agregar un montón de cosas que todas tienen que ver con estar prisionero de las fuerzas del mal, de las fuerzas ocultas. Y estos hombres la obligaban a esta chica a hacer eso. Y cuando van caminando ellos a reunirse con los creyentes, la chica los sigue gritando, estos hombres os anuncian el camino de salvación. Y dice que ellos la liberaron de ese azote a la chica y, por supuesto, aquellos que ganaban dinero con ella, los tratantes, podríamos decir, se le vinieron encima y convencieron a las autoridades romanas, a los magistrados romanos, que los azotaran muy cruelmente. Los romanos no medían los azotes, los azotaban hasta que se morían o hasta que quedaban sin conocimiento. Eran muy crueles y aparte tenían la punta de los látigos romanos, tenían clavos o huesos
que lastimaban, laceraban la piel. Así que fue una tortura muy grande la que sufrieron estos dos hombres, Pablo y Silvano, o Silas, como se le dice. Y luego entonces aparece nuestro personaje de hoy, que es el carcelero. Los mandan a la cárcel y el carcelero, cuyo oficio era ese, torturar y poner en la cárcel a los presos, no había derechos para eso. El preso romano perdía todos sus derechos. Entonces los manda, como si fueran personajes peligrosos, lo manda a una parte bien profunda de la cárcel, que era literalmente un pozo a donde se los arrojaba, y les ata sus pies a un tronco, a una madera, muy incómodamente, se los ataban, los torturaban con eso, y los deja ahí. Y nos dice, porque aquí tenemos que ver la presencia de ánimo y la fe de los creyentes de esos tiempos que nosotros tendríamos que imitar. Ellos sabían para qué estaba. Y dice que a la medianoche, era noche cerrada, ahí no había luz porque era un pozo y en la cárcel tampoco ponía luz. A la medianoche se escucha la oración de estos dos hombres y no solamente eso. Ellos habían sido torturados, no habían tomado agua, no habían comido, no sé si tendrían ganas de comer, pero habían sido muy maltratados, estaban muy lastimados y lo habían tirado en el barro de la mazmorra de abajo. Y encima estaban siendo torturados por el dolor del cepo y sin embargo estos hombres oraban a Dios. Ellos sabían que aún en el peor momento de tu vida, en el momento más oscuro, en el momento en que parece que todos te han abandonado, Dios no te abandona. Y oraban a ese Dios que no abandona, aunque nos haga pasar por dificultades, aunque nos permita que nos hagan daño hasta que Él permite, como lo vemos aquí. Ellos confiaban en que Dios no los había abandonado y que con eso tenía un propósito. Algo va a pasar. Y yo les digo, queridos hermanos y amigos, que muchas veces vienen esas contras como les pasó a estos hombres. ¿Cuál era el pecado de estos hombres? Haber librado a una chica de la trata de personas. ¿Cuál era el otro pecado? Creer en Dios. Y por eso los maltrataron enormemente. Pero también debemos saber que cuando hay tanta oposición y cuando hay tantas dificultades, eso significa, como pasó acá, que Dios, escuchen bien esto, Dios está por dar una bendición, Dios está por hacer algo, como hizo acá. Así que si estás pasando por oscuridades, por penurias, por dificultades, debes saber que Dios no te ha abandonado. Dios no abandona a nadie. Dios está siempre con nosotros, aún en medio de la oscuridad, como estaban estos hombres. Y ellos lo sabían, lo creían, lo predicaban. Y dice que todos los presos de la cárcel escuchaban esas canciones en medio de la tiniebla, en medio de la noche y del dolor. Surgían canciones de sus labios. Hay que estar, ahí. Y luego dice que entonces, cuando estaba sucediendo eso, hubo un temblor de tierra, un terremoto, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y las prisiones y las puertas de todos se abrieron y quedaron todos libres. Y cuando quedan libres en la antigüedad, sobre todo en Roma, pero en casi todas las naciones antiguas, el que cuidaba al preso, si el preso se escapaba, pagaba con su vida. Por eso es que los soldados romanos, cuando se les escapaba a alguien, ellos mismos se quitaban la vida para no sufrir la vergüenza de ser muerto en público por las autoridades romanas. Y esto es justamente lo que iba a hacer este hombre, que este hombre, recordemos, era un hombre cruel, un hombre seguro de sí mismo, porque hay que estar ahí para manejar también los presos, los rebeldes que había, y no le importaba lo que le pasaba a los demás, así eran los romanos, escarmentaban con todos los elementos de tortura que tenían. Y entonces ahora dice, despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar pensando que los presos se habían huido. Y entonces este hombre, duro como es, torturador, porque eso es lo que había hecho con ellos, se va a dar cuenta que Dios acaba de hacer un milagro, que ese terremoto es un milagro, por lo menos un milagro triple. Porque el primer milagro es que todas las puertas de la cárcel se abrieron y los presos quedaron libres.
El segundo milagro es que ninguno de esos presos se escapó. No se escapó nadie. Ellos dice, todos los presos los oían, a Pablo y a Silas. Ellos estaban escuchando una palabra que les cambiaba el corazón. No dice la Biblia que los presos se quedaron ahí porque habían escuchado la palabra. Pero sí sabemos que los presos no se hubiesen escapado cuando podían, era porque estaba pasando algo adentro de ellos. Era un milagro de Dios. Entonces este hombre va a ver que hay un milagro en el terremoto, todos sueltos. Hay un milagro en el hecho de que no se escape nadie. Todos ahí. Y hay un tercer milagro, que es el milagro más grande, es que aquellos que él mismo había torturado, le están diciendo, no te hagas daño, porque todavía estamos todos aquí. Aquellos que debían odiarlo, que debían aborrecerlo, que debían guardarle rencor, lo estaban ayudando. Entonces pasa, y aquí, queridos hermanos y amigos, nos vamos a responder a la segunda pregunta que nos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece el nombre de este hombre en este relato? Con la importancia que tiene esta historia. Con este hombre y con la mujer, con Lidia, empezó la iglesia de Filipos. Vemos la carta a la iglesia de Filipos, una iglesia súper importante. Pero no aparece el nombre, nos gustaría saberlo, el nombre. Pero ¿por qué no aparece el nombre? Porque lo que le pasa a partir de aquí a este hombre le puede pasar a cualquiera de ustedes y me puede pasar a mí. ¿Qué fue lo primero que cambió en este hombre? Dice el verso 29, él, cuando vio todo lo que había pasado, y ese milagro de que no le guardan rencor, de que no se han ido y de que la cárcel está abierta, imposible, una cosa imposible que sucediera, dice, él entonces pidiendo luz, entró dentro, o sea, se metió dentro de la cárcel y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué es lo primero que sucedió en este hombre? Y es lo primero que debe suceder en las personas cuando Dios se acerca a ellos. El cambio de actitud. Ya no era el mismo, no era el soberbio, no era el personaje inmisericordia, no era el torturador. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, pidió luz y sacándolos fuera, les dice, lo hemos escuchado con los chicos, señores, ¿qué es menester, qué es necesario que yo haga para ser salvo? Ahora, fíjense esto, queridos. Este hombre tenía un problema, vamos a decir un problema en su trabajo, ¿no? Se le había complicado el trabajo esa noche. Se le habían abierto las puertas de la cárcel, los presos podían haberse escapado, no se habían escapado, pero él está preocupado ahora por otra cosa. Él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él sabe, él escuchó lo que oraban y lo que cantaban, y él sabe una cosa que todos nosotros tenemos que saber, que necesitamos ser salvos. ¿De qué tenemos que ser salvos? Él se dio cuenta que sus problemas no eran materiales, que sus problemas no eran del trabajo, que sus problemas no eran de la familia. Su problema estaba dentro de él. Por eso hablo del símbolo del pesebre. Porque cada persona que se acerca a Dios, o mejor dicho, que Dios se acerca a ella, se da cuenta que adentro tiene un problema. Y no importa si somos buenos o malos. Igual tenemos un problema adentro. Igual algo hay que resolver, algo Dios tiene que resolver. Y esa es la palabra que Dios utiliza para decirnos, te voy a rescatar de donde estás, voy a cambiar tu vida, te voy a hacer una nueva persona. Dios la define con una sola frase, ser salvo. Primero un cambio de actitud y luego la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Este hombre, podemos entender a esta altura del partido, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Lo que le dijeran los discípulos, lo iba a hacer. Porque un hombre valiente como era y que iba al frente, como decimos, estaba postrado de rodillas temblando, había cambiado mucho. Y entonces dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente le hablan a él, sino a toda su familia. Porque el Evangelio no es para uno solo. El Evangelio, permítanme decirlo así, se contagia.
Se ve alrededor cuando una persona cambia, cuando tiene otra vida, cuando Dios toca su corazón. Cree, el Señor le dijo a un hombre que se le estaba muriendo la hija, no temas, cree solamente. Es creer, porque creer te cambia la actitud, te cambia la visión, creer cambia todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no quedó ahí, fíjense esto, dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, que inferimos por el relato de la historia que con el terremoto la gente que estaba en la casa, que vivían ahí mismo, sus hijos y su esposa, habían venido a ver qué había pasado y se encuentra con esta escena de su padre temblando, arrodillado, delante de dos presos con las marcas porque le habían arrancado la ropa, o sea que tenían el torso descubierto, y las antorchas que alumbraban los latigazos que habían recibido, y el hombre, su padre, al que conocían y sabían bien quién era, arrodillado y temblando delante de estos hombres que se lo veía que eran presos por la manera que habían sido tratados. Y dice que le hablaron. Entonces nosotros tenemos que deducir lo siguiente, queridos. Primero le dijeron cree y después le hablaron, lo cual no, ya eso habían escuchado, ¿no? Las oraciones y las canciones. Pero sí tenemos que entender esto, que el creer es una actitud previa al escuchar. Porque si yo cierro mi mente y mi corazón cuando escucho la palabra de Dios y no creo, esa palabra no me va a ser útil para nada. No es que no sirve la palabra, yo estoy cerrándole las puertas. Entonces, nos damos cuenta que nosotros tenemos que meternos en esta historia y que por eso no nos da el nombre. Porque puedo ser yo el que digamos, viva esta experiencia de cambiar de actitud ante la fe, ante las cosas que veo que son de Dios. Y también escuchar y preguntarme qué tengo que hacer para ser salvo, dándome cuenta de mi necesidad interior, no ya de lo material, de la salud, que podemos tener todos esos problemas, de los problemas familiares, laborales, etcétera, etcétera. Un gran etcétera tenemos, pero lo más importante es lo que preguntó este hombre. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Para que mi alma cambie, porque de ahí va a empezar a cambiar todo. Si cambia lo de adentro, cambia lo de afuera. Le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y ellos estaban predispuestos a escuchar eso que le iban a decir estos hombres, porque acababan de ver una obra portentosa del Señor. Y tomándolos, miren esto, tomándolos en aquella misma hora de la noche, a la medianoche estaban cantando. ¿Qué hora sería? No sabemos, pero era muy tarde. A la misma hora de la noche les lavó los azotes. Miren el cambio que puede producir la entrada de Cristo al corazón de las personas. Este que los había torturado, ahora los tiene junto a una fuente de agua, limpiando, lavándole los azotes que habían quedado manchados con sangre y con barro de la cárcel, barro y otras cosas, porque no había baño en la cárcel, y los tiraban ahí en los pozos. Así que imagínense las infecciones que podría provocarle todo ese maltrato. Y aquí está este hombre lavándole a los discípulos, dice, los azotes. Y luego hace algo que también nos despierta la intriga. Dice, se bautizó luego, enseguida, él y todos los suyos. Ahí mismo, en la noche, en el medio de la noche, se bautizó. ¿Por qué? Porque el bautismo es la manifestación del cambio. El bautismo, que lo hacemos acá con agua, sumergimos y la persona se levanta. Muerte, resurrección. Vida vieja, muerta. Vida nueva, que comienza. Jesucristo ofrece una vida nueva. Ofrece el cambio interior para que tu vida cambie. Quizá tienes una buena vida, pero hay cosas que Dios puede hacer mejor aún, porque está Él. Así que él ahí en esa misma noche llama la atención, tanto apuro para el bautismo. Sí, porque quería demostrar lo que le había pasado adentro. Se bautizó luego él y todos los suyos. Y luego entonces, porque estamos recordando la Navidad, dice, llevándolos a su casa. Fíjense, eran presos, los menospreciaban, los despreciaban. Llevándolos a su casa, les puso la mesa. Ustedes vieron que poner la mesa, nosotros celebramos la Navidad en una mesa.
La idea es juntarse a comer, porque el hecho de juntarse a comer, no solamente en Navidad, en muchas otras ocasiones, implica comunión, amistad, fraternidad, cariño o no. Invitamos a comer, no invitamos a todo el mundo a comer. Nos juntamos a comer con las personas que nos caen bien, que nos llevamos bien, que tenemos algún tipo de relación. La Navidad es la culminación de esa idea. Nos juntamos, en términos generales vamos a hablar, a comer, nos sentamos alrededor de la mesa en Navidad porque estamos celebrando y estamos contentos de estar todos juntos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y ¿qué pasó? Se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Ahora piensen esto, piensen en los hijos y en la mujer que veían a ese hombre. Con semejante cambio, Dios había entrado a su vida y el terremoto que hubo en la cárcel también había sucedido en su propio corazón, porque ahora era una persona completamente distinta, que le está lavando los azotes a un preso azotado. Nunca habían visto eso, que este hombre hiciera eso. Que un hombre que era soberbio y llevador por delante, porque era un guardiacárcel, ahora era un hombre humilde, que se bautiza y reconoce, hasta aquí llegó mi vida, ahora mi vida es otra. Entonces, como decía al principio, queridos, y ya termino, este hombre, no sabemos qué hora era, pero sabemos que estaban a la medianoche cantando, orando y cantando himnos a Dios. Y luego pasó el terremoto, salieron, le lavó las heridas, se bautizó. ¿Cuánto se tardó en eso? No se sabe. Así que no se sabe a qué hora los invitó a comer. Nosotros tenemos un horario para invitarlos a comer. Pero este hombre, en el deseo, en esa Navidad, permítanme decirlo así, en esa Navidad que estaba viviendo interiormente, él quería sentarse a la mesa con esos que ahora eran sus hermanos. Y les dio de comer, les puso la mesa. Y no solamente eso, había algo adentro que había cambiado, se gozó. Ustedes saben, la alegría es una manifestación externa. Nos podemos poner alegres por muchas cosas, pero el gozo es aquella paz y seguridad interior que hace que nos mantengamos equilibrados. Al punto tal que se puede tener gozo y tener alegría, pero también se puede tener gozo y tener tristeza. A veces nos pasa que tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, de los creyentes, cuando se muere algún ser querido, nosotros sabemos que está con el Señor, que está mejor. Entonces, nosotros tenemos la tristeza de la separación, pero también tenemos el gozo de saber que está con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y que si le preguntáramos a esa persona que se fue con el Señor si quiere volver a esta tierra, diría que no rotundamente. Entonces, el gozo, quiero decir, es algo que sucede adentro nuestro. Y este hombre se gozó. Tenía algo adentro que le había pasado, que lo había cambiado todo. No solo a él, sino a los que lo rodeaban, porque su testimonio era irrefutable. Algo le pasó a mi marido, algo le pasó a papá. Los propios que trabajaban con él, ¿qué le pasó a este? ¿Sabe lo que le pasó? Jesucristo le pasó. Jesucristo me pasó a mí. Jesucristo nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí. Entonces, en este día que celebramos la Navidad y recordamos la Navidad, recordamos a este ilustre desconocido que nos enseña que cualquier día en que yo me encuentro con Jesús, ese día puede ser Navidad. Navidad significa nacimiento. Cuando yo me encuentro con Jesús y le recibo, Jesús nace dentro mío. Entonces, ya que nos vamos a ir, quisiera dejar esta inquietud en todos ustedes. ¿Jesús ha nacido en tu corazón? Yo puedo decir que sí. Yo puedo decir que sí, porque lo recuerdo el día que Jesús entró a mi corazón y me cambió la vida. Todos podemos decir que Jesús entró a nuestro corazón, porque esto no es que, no, yo de chiquito soy de esta religión, no, que yo siempre creí, no, hay un día, como le pasó a este hombre, en que en nuestro corazón suceden cosas que nos cambian para siempre.
Primero el cambio de actitud, luego la fe, luego el escuchar la palabra y luego aceptar a Jesucristo. Miren, ahora vamos a cantar con el coro una canción que tiene muchos siglos, varios siglos. La persona que compuso esta canción, cuando terminó de componerla, esta y toda una serie de canciones, un oratorio, como se le llamaba antes, dijo una frase que nosotros tenemos que recordar. Cuando terminó de escribir esta canción que vamos a cantar ahora, dijo, Dios me ha visitado. Esa fue su conclusión final después de escribir esta canción. Este hombre, el carcelero de Filipo, no lo dice acá, pero sucedió. Dios lo visitó. A mí también un día, cuando tenía 18 años, Dios me visitó. Dios me ha visitado. El día que Dios te visita, tu vida cambia por completo. No podés seguir siendo el mismo. Entonces, además de la canción, les queremos dejar esta inquietud. Dios, ¿te ha visitado? ¿Tu corazón tiene a Jesús? Dios quiere que cada uno de nosotros sepa responder a esta pregunta. Si no has aceptado a Cristo, tenés que hacerlo, porque Dios te quiere visitar. Quiere el Señor bendecir.